Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta nueva etapa de escudriñar las Sagradas Escrituras. El año pasado terminamos de estudiar el Antiguo Testamento y como decíamos entonces, ahora nos toca la mejor parte. Toda la Biblia es la palabra de Dios, pero aunque el Antiguo Testamento tiene muchos relatos históricos, vimos que desde la caída del hombre en el paraíso, que Dios había preparado para hacernos felices y sanos, compartiendo esa feliz existencia con el Creador, esa increíble y maravillosa vida se había perdido, y nuestra existencia pasó a ser un valle de lágrimas. El Antiguo Testamento es un relato impregnado de crímenes, asesinatos, guerras, injusticias, jueces y reyes corruptos, esclavitud de un pueblo sobre el otro, tiranías. Todo esto se inicia cuando el hombre pierde el lugar de la presencia de Dios. Ya fuera del paraíso donde habita la presencia de Dios, la vida sin Dios pasa a ser un caos y un valle de lágrimas. El primer crimen ocurre con los hijos de Adán y Eva, cuando Caín por envidia mata a Abel, y desde ese momento hasta la fecha las cosas van a seguir igual, pero con una promesa de esperanza por la que Dios anuncia que vamos a recuperar la felicidad perdida. La promesa de que nuestro Padre, nuestro Creador, está dispuesto a rescatarnos del lugar de muerte donde caímos, acompaña toda la Biblia. Todo el Antiguo Testamento, como ya lo vimos, mantiene el mensaje de nuestra salvación, pero es en el Nuevo Testamento donde se cumple esta promesa. En el Antiguo Testamento se nos transmitió el relato de cómo perdimos esa vida feliz y ese lugar paradisíaco cuando decidimos escuchar a la serpiente y escogimos meternos en su territorio. Pero también se nos mostró la amorosa voluntad de nuestro Padre Creador para recuperarnos a toda costa. Cada pacto que Dios entabla tiene el único propósito de sacarnos de la esclavitud, de la maldad y de la muerte. Pero ese pacto solo podía cumplirse cuando el mismo Dios entregara su vida por nuestro rescate. Y ese es el Evangelio que significa buena noticia. Dios mismo va a hacer nuestro rescate a través de su Mesías Jesucristo. Jesucristo es Dios mismo hecho hombre. Jesucristo es la expresión humana, carnal, del mismo Dios que se hizo carne de pecado, como nos hicimos nosotros. Nosotros por ambición, por avaricia, por envidia, por querer ser como Dios, pero Dios se abaja, se hace carne de pecado por amor, para venir a rescatarnos. Y esta es la buena noticia que ya vino Dios al mundo y ya habilitó nuestra nacionalidad del reino de los cielos. Ya vino a traernos el pasaporte para regresar al paraíso perdido, para llevarnos de nuevo a casa. Pero como todo en este mundo caído tiene sus reglas y sus cláusulas, había que cumplirlas, y el Mesías debía ser del linaje del rey David como estaba escrito. ¿Vieron que para darnos la nacionalidad española o italiana tenemos que demostrar que venimos de línea directa de un español o italiano, como es la ley de nietos que aplican ahora algunos consulados? Bueno, para ser el Mesías prometido debía ser del linaje del rey David. Entonces nos encontramos con el primer libro del Nuevo Testamento que se inicia con el relato de Mateo. Y Mateo comienza el libro con la genealogía de Jesús, explicando que todas las generaciones, desde Abraham a David, son 14. De David hasta el destierro de Babilonia son otras 14, y del destierro hasta el Mesías otras 14. Y vamos nombrando a cada uno de los antepasados. Después de la muerte y resurrección de Jesús en el pueblo judío, había varios grupos religiosos, entre los que se encontraban también los cristianos seguidores de Jesucristo. La convivencia entre estos grupos de fariseos, saduceos, esenios, celotas y nazarenos
como se llamaban los primeros cristianos, no era fácil. Había muchas tensiones y persecuciones. Hasta que en el año 70 después de Cristo sobreviene la catástrofe judea por la guerra judío-romana que termina con la toma de Jerusalén, que fue saqueada e incendiada y fue destruido su templo, que era el símbolo religioso de los judíos. Pero de estas ruinas emerge un grupo fariseo que unifica la religión con un judaísmo cerrado y normativo, donde se excluye toda diversidad religiosa, haciéndose más intenso el rechazo a los cristianos. Y así los judíos cristianos son excluidos de la religión judía y son formalmente expulsados de las sinagogas. Es así que los judíos cristianos deben comenzar a caminar solos fuera del sistema religioso. Para estas comunidades separadas ya de su identidad judía, es que escribe Mateo, pero demostrando que Jesús es el Mesías porque en él se cumplen las profecías que lo anunciaron. Por eso el Evangelio de Mateo es el único que fue escrito en hebreo. Esto se reconoció recientemente en 1987 por un historiador, porque los otros 3 relatos del Evangelio fueron escritos en griego, que era la lengua más usada en el intercambio comercial de la época. Mateo escribe para una iglesia que comienza a caminar. El año en el que fue escrito se cree que ocurre en la década del 80 al 90 después de Cristo. Mateo relata los hechos y milagros de la vida de Jesús en forma muy precisa y didáctica, teniendo en claro que se dirige a una comunidad que recién comienza a organizarse y que necesita ser instruida en la nueva ley que ha traído el Señor. El Jesús que presenta Mateo a través de su relato es el que cumple en su persona todas las profecías del Mesías anunciado en las Escrituras. Por eso comienza el capítulo 1 con la genealogía de Jesús, porque debe demostrar que Jesús pertenece al linaje del rey David. Voy a hacer ahora una aclaración porque la Biblia nunca se contradice, sino que se complementa. Porque hay otro evangelio, el relatado por Lucas, que también presenta la genealogía de Jesús, pero sin coincidir los nombres. El tema es que Mateo desarrolla la genealogía de Jesús partiendo de su padre José, el esposo de María, y Lucas parte de María, la madre de Jesús, por los que los nombres de sus antepasados son diferentes. Pero en estas 2 ramas del árbol genealógico, Jesús y tanto María, su madre, como José, el esposo de María, eran del linaje del rey David y descendientes de la tribu de Judá. Mateo presenta la narración genealógica desde Abraham hasta José en el capítulo 1 del verso 1 al 16. Mateo escribe: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. En el verso 18 explica también que el nacimiento de Jesús, el Mesías, sucedió así. Su madre María estaba comprometida con José y antes del matrimonio resultó que estaba embarazada por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo, no quería denunciarla públicamente. Pensó abandonarla en secreto. Ya lo tenía decidido cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María como esposa tuya, pues la criatura que espera es obra del Espíritu Santo. Dará a luz a un hijo a quien llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En el verso 24, Mateo también hace una aclaración para que no queden dudas del linaje de Jesús como descendiente de David. Porque aunque María concibió a Jesús por obra del Espíritu Santo, José, del linaje del rey David, adopta a Jesús dándole un nombre. En el verso 24 dice que
cuando Jesús despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y tomó a María por esposa. Pero no vivieron como esposos hasta que ella dio a luz a su hijo, al que José le puso por nombre Jesús. Cuando José acepta casarse con María y le pone el nombre a su hijo, automáticamente ese acto le está otorgando su linaje. Jesús recibe linaje real a través de la adopción de José. Aunque María descienda también de la línea del rey David, no es la madre la que otorga el linaje. Para un niño ser judío debe nacer de una madre judía. Los judíos tienen la ley del vientre, porque la madre es certeza, pero el padre es incierto. Pero el linaje solo lo puede otorgar el Padre. Así también, a su vez, Jesús nos otorga a cada uno de nosotros su linaje divino a través de la adopción de Dios sobre nosotros. Porque Jesús nos convierte a nosotros también en hijos adoptivos de Dios, otorgándonos un linaje real. Él vino a ocupar nuestro lugar en esta tierra para que nosotros también pudiéramos ocupar su lugar en el trono real de su Padre. Más adelante Pablo lo va a explicar mejor, donde dice en Efesios 1:5 que por su amor nos predestinó a ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. Pero ¿por qué Dios inspira a Pablo a usar la expresión de hijos adoptados? Porque también podía haber dicho que nos predestinó para ser miembros de la familia de Dios. El hecho de que Pablo utilizara específicamente el tema de la adopción se basa en una razón de mayor importancia. Pablo era ciudadano romano y conocedor de las leyes y cultura romana. Y para la ley romana, un padre biológico podía desheredar a su hijo biológico, pero no podía desheredar nunca a un hijo adoptivo. La ley romana tenía el concepto de que un padre biológico no podía elegir de antemano al hijo biológico por si le salía malo, pero al adoptado sí lo había elegido, por lo que no tenía excusa para desheredarlo nunca, porque había sido su propia elección. Las palabras de Pablo no solo dicen que somos hijos o hijas, sino que incluyen además el hecho de que somos adoptados, porque Pablo conocía la importancia de convertirse no solo en hijo, sino en hijo adoptivo, una posición que no se podía quitar, independientemente de nuestro desempeño, de nuestros defectos o de nuestros errores, porque fuimos elegidos al ser adoptados. De modo que el hecho de que Jesús recibe en esta tierra linaje real por adopción nos ayuda a comprender también por qué nosotros recibimos en el cielo la herencia real como hijos adoptivos de Dios. En este primer capítulo, Mateo también trata de dejar en claro que en Jesús de Nazaret se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento. El nacimiento de Jesús cumplió muchas profecías mesiánicas. La principal profecía de Isaías 7:14, donde dice: la Virgen concebirá un hijo, dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Mateo, en el verso 23, hace referencia a esta profecía, diciendo que todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio del profeta Isaías. Y ahora vamos a pasar a la genealogía que Mateo presenta, porque la cadena de estas generaciones que finalmente termina en el último y único eslabón de un nacido de virgen,
también está llena de significado. Mateo inicia este capítulo declarando que Jesús es el Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham es considerado el padre de la fe y del pueblo de Dios por judíos, cristianos y musulmanes. Su historia está narrada en el libro del Génesis. Abraham era descendiente de Sem, uno de los hijos de Noé. Por eso este pueblo se lo llama pueblo semita. Vivía en Ur de los Caldeos, que ahora es Irak, y obedeció a Dios cuando le pidió dejar su país para viajar a un nuevo lugar. Y también obedeció cuando Dios le pidió sacrificar a su hijo Isaac. Abraham es considerado el padre de los creyentes y de su descendencia nace el pueblo de Israel, pueblo escogido por Dios, porque de este pueblo nacería el Mesías, el Salvador. Abraham fue padre de Isaac. Isaac tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob, pero a Jacob Dios le cambia el nombre y pasa a llamarse Israel. Jacob, ahora llamado Israel, tuvo 12 hijos, de donde provienen las 12 tribus de Israel. Mateo nos muestra que Jesús es descendiente directo, tanto de Abraham como de David, calificando así su derecho legal para sentarse en el trono de Israel. Mateo presenta su tema en el primer versículo declarando que Jesús es el cumplimiento de las profecías de libertad para el pueblo de Israel. En todo su evangelio, Mateo muestra a Jesús como el rey Mesías prometido del linaje real de David. Pero Mateo no solo relaciona a Jesús con David, sino también con Abraham, porque Jesús es de la simiente de Abraham, en quien serían benditas todas las familias de la tierra. Voy a leer ahora Mateo 1, del verso 1 al 16, que dice así: Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Boz engendró a Ruth, de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asá. Asá engendró a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y a Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Esta genealogía larga establece el derecho de Jesús al trono de David por medio de su padre adoptivo José. Este no es el linaje de la sangre de Jesús a través de María, sino el linaje legal de Jesús a través de José, el padre que lo adoptó. El Evangelio de Lucas es el que provee el linaje de la sangre de Jesús a través de María.
A los judíos les importaban las genealogías y para que los cristianos judíos el mesianismo de Jesús dependiera de la comprobación de que era un descendiente de David, se relata todo este linaje. Pero esta genealogía de Mateo cuenta con un detalle notable y llamativo, y es la procedencia inusual de 4 mujeres: Tamar, Rahab, Ruth y la que fue mujer de Urías. Era poco común que las mujeres se mencionaran en las genealogías antiguas, pero las 4 mencionadas aquí son dignas de mención especial porque fueron ejemplos de la gracia de Dios. Ellas muestran cómo Dios puede tomar personas nada extraordinarias y aún pecadoras para usarlas en gran manera. Tamar es la que se vendió como prostituta a su suegro Judá para dar a luz a Fares y Zara. Esto está en Génesis 38. Tamar había estado 2 veces casada y había quedado viuda las 2 veces sin tener ningún hijo. Su suegro Judá era responsable de proveer para su futuro, pero le había mentido y la había dejado totalmente indefensa. Entonces Tamar inventó un plan para obligar a Judá a que la acogiera en su familia. Tamar decidió que Judá no le impediría tener hijos y ser parte de la familia, por lo que fingió ser una prostituta para atrapar a su suegro. Ella se quitó la ropa de viuda, se cubrió con un velo y se envolvió y se sentó en un lugar abierto que estaba en el camino por donde sabía que su suegro iba a pasar. Es así como queda embarazada de Judá, y Judá no tuvo más remedio que aceptar su error. Rahab era la prostituta cananea que ayudó a los espías israelitas a escapar de Jericó. Rahab es mencionada por primera vez en el libro de Josué y en la Biblia aparece como una posadera que vivía en la ciudad de Jericó cuando los israelitas se disponían a tomar la ciudad. Al llegar los espías de Israel para ver las defensas de la ciudad, el rey de Jericó se enteró y ordenó que los buscaran y los ejecutaran, pero Rahab escondió a los espías en el techo de su casa. A cambio, ellos le prometieron que su familia estaría a salvo cuando los israelitas conquistaran Jericó, y así lo hicieron. Cuando los israelitas entraron y destruyeron Jericó, Rahab y su familia se salvó porque esperaron dentro de la casa que estaba marcada con un hilo rojo. Rahab se casó luego con Salmón, un israelita de la tribu de Judá, y su hijo Boz fue el marido de Ruth. José, el esposo de María y padre adoptivo de Jesús, es descendiente directo de Rahab. Ruth era una joven nacida en el país de Moab, por lo tanto no pertenecía al pueblo de Israel. Noemí, su suegra, era israelita. Ella y su esposo y sus 2 hijos se fueron a vivir a Moab cuando había poco alimento en Israel. El esposo de Noemí murió y sus 2 hijos se casaron con 2 mujeres moabitas, una de ellas era Ruth. Pero sus 2 hijos también murieron, quedando estas mujeres viudas y en la ruina. Ruth es elogiada por su devoción y amor para con su suegra, quien no podía ofrecerle nada más que compañía. Pero Ruth decide seguir a Noemí y le dice: «Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios». Ella tuvo el coraje de dejar atrás su vida familiar y su patria para mudarse a un país extranjero, sin dinero, sin propiedad y sin seguridad. Ella es una figura al margen de la sociedad. Es extranjera, es viuda y pobre. Pero como en un cuento de hadas, su historia no solo termina con un feliz matrimonio con un hombre respetable, miembro del pueblo elegido, sino que también es recompensada porque su linaje
establece la dinastía real del rey David y pasa a formar parte de la genealogía de Jesús. La que fue mujer de Urías, así la nombra Mateo, pero su nombre era Betsabé, es la que queda embarazada del rey David mientras su esposo estaba en batalla. El rey David cometió adulterio con Betsabé, y al enterarse del estado de Betsabé, David trató de ocultar su pecado y dispuso que Urías, el marido de Betsabé, fuera muerto en la batalla. Ese hijo, producto del adulterio, falleció a los 7 días, y David llevó la carga de su pecado toda su vida. Pero luego con Betsabé tuvo 4 hijos más. Uno de ellos fue el rey Salomón, de quien continúa la genealogía que llega hasta Jesús por José, esposo de María, y también por su tercer hijo, Natán, a través del linaje de María. Estas 4 mujeres tienen un lugar importante en la genealogía de Jesús para demostrar que Jesucristo, según la condición humana, recibía una herencia de pecado. Jesús se identifica con los pecadores en su genealogía, aun como lo haría en su nacimiento, en su bautismo y su vida y su muerte en la cruz. Jesús es heredero de una línea en la que corre la sangre de la prostituta Rahab, de la moabita extranjera Ruth, de Tamar, que también se prostituye para quedar embarazada, y de la mujer de Urías, que adultera con David. Jesús estaba emparentado con los caídos, con los pecadores, con los humildes y los más pobres y olvidados. Hasta su misma madre María fue juzgada por su embarazo antes de desposarse con José. Mateo también otorga a estas mujeres un lugar de importancia en la genealogía de Jesús para demostrar que hay un nuevo lugar para las mujeres bajo el nuevo pacto. Porque en las culturas judías de aquella época, los hombres tenían poca consideración a las mujeres. Algunos varones judíos oraban cada mañana dando gracias a Dios por no ser mujeres, no ser paganos y no ser esclavos. Y la prostitución o el adulterio merecían la pena de muerte para la mujer por apedreamiento. Además, en su línea directa de antepasados aparecen hombres tan malvados como Manasés. Manasés quedó como el rey maldito en la Biblia. Él puso la imagen de la diosa Astarté en el templo de Dios, practicó hechicería y la brujería, y se hizo amigo de los espiritistas y los brujos. También hizo quemar a su propio hijo como sacrificio. Pero todo esto se permitió para que representara a nuestra raza caída en su plenitud, una raza que solo Dios mismo era capaz de salvar y restaurar. Solo el amor infinito de un Padre bueno y perfecto como Dios podía querer venir a buscar lo que estaba tan perdido. Pero retomando la descripción que hace Mateo del nacimiento de Jesús, todo estaba para que fuera juzgado y criticado desde el inicio, donde dice: estando comprometida María con José, pero antes de que vivieran juntos, María se encontró encinta por el poder del Espíritu Santo. En su cultura se establecían 3 pasos del matrimonio judío en los días de Jesús. El primer paso era el compromiso. Esto se podía hacer cuando la novia y el novio eran muy jóvenes y muchas veces los papás los arreglaban. El segundo paso era el desposorio. Esto hacía que el contrato del compromiso fuese oficial y obligatorio. Durante el tiempo del desposorio, la pareja era conocida como esposo y esposa, pero no vivían juntos, y normalmente este periodo del desposorio duraba 1 año. Finalmente, el tercer paso era el matrimonio, que ocurría después de la boda, y después del año del desposorio,
donde el novio llevaba a la novia a vivir a su casa y recién allí se consumaba la boda. En esta cultura, con un embarazo, debemos considerar que su situación era de lo más penosa y humillante. La reputación, el honor y su vida estaban en juego para ambos, pero sobre todo para María. María estaba desposada con José y aunque no estaban unidos formalmente, José ya era considerado el marido de María por el desposorio, pero cumpliendo el periodo de abstinencia entre ambos, por lo que si ella estaba embarazada, José sabía bien que ella debía haber sido infiel. Si José denunciaba públicamente esta situación, María iba a ser apedreada hasta la muerte y es así que prefiere abandonarla en silencio, asumiendo él la responsabilidad del embarazo y del abandono. Pero todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: «He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo». Mateo entendió correctamente que la concepción sobrenatural del Mesías Jesús estaba profetizada en Isaías 7, versículo 14, y así entiende que debe demostrarlo. Cuando José recibe en sueños el anuncio del ángel de que el niño en el vientre de María debía ser obra del Espíritu Santo, obedece la orden de tomar a su esposa y llevarla a vivir con él. Pero esta situación de que María queda embarazada en el periodo del desposorio fue de público conocimiento en la sociedad de su época y quedó como una marca en esa familia. Estas sospechas acerca de la verdadera paternidad de Jesús se demuestran en el Evangelio de Juan 8, versículo 31, donde Jesús discute con los judíos que le dicen que ellos son hijos de Abraham, que no son hijos bastardos porque tienen un solo padre, haciendo clara referencia a las sospechas que tenían sobre la paternidad de Jesús. Esta descripción de la genealogía de Jesús nos recuerda que Jesús viene a nosotros mientras estamos en pecado y que su propósito es salvarnos de nuestros pecados. Jesús nos salva del castigo del pecado, del poder del pecado y de la presencia del pecado que se manifiesta en todo su linaje. Esto nos muestra qué tan bajo se inclinó Dios para salvarnos y muestra también el gran milagro de que Dios pudo agregar su naturaleza divina a la de un humano, teniendo las mismas tentaciones, pero sin caer en pecado y seguir siendo Dios. Jesús representa la compatibilidad entre la naturaleza humana no caída y la naturaleza divina, mostrando que las dos se podían unir, demuestra que realmente somos hechos a la imagen de Dios. Muestra que si Él ha venido a nosotros, entonces nosotros podemos ir a Él. Si Jesucristo es el Emmanuel anunciado, el Dios con nosotros, podemos ir a Dios sin ninguna vacilación. Quien quiera que seamos, en el lugar del peor pecado donde nos encontremos, podemos acercarnos a Dios porque Él, conociendo todo, vino a nosotros primero. Esta es la buena noticia que aquí con el Evangelio de Mateo iniciamos. Bendito seas, Señor. Te adoramos, te alabamos y te damos gracias por este acto tuyo y por esta buena noticia que nos ha sido dada.